se los conoce como P&I o PANDI, P&I, PANDI. Cuando alguien habla en la jerga del PANDI, hablaste con el PANDI, le comunicaste al PANDI, pediste el PANDI, solicitaste el inspector del PANDI. Estamos hablando del P&I. P&I es Protection and Indemnity. Protection and Indemnity. Protección e indemnidad. No seguro, no insurance. Muchos lo van a ver en algunos lugares mal como Protection and Insurance. No, no es Protection and Insurance, es Protection and Indemnity. ¿Y por qué remarco esto? Porque no es lo mismo indemnidad que seguridad, que un seguro. Insurance es un seguro y esto no se trata de un seguro. Se trata de mantener indemnidad de los armadores. Para esto, para entender qué es, cómo funciona y por qué los tenemos que ir para atrás un poco en la historia, como siempre, del desarrollo de la Marina Mercante, donde esta aventura marítima y todo enlazado con lo anterior, recordemos las reglas de Rotterdam, ahora sacaron el concepto de aventura marítima, pero todavía sigue vigente en muchas legislaciones. La aventura marítima hacía que los buques, no hacía, sino que como resultado de la aventura marítima, los buques podían no llegar en condiciones, podían llegar con cargas averiadas, se perdían buques por colisiones, varaduras, hundimientos, etc. ¿Y qué es lo que sucedía? Que el mercado de seguros nunca cubría absolutamente todas las pérdidas de los armadores y los hundimientos y pérdidas de buques eran moneda corriente. Se perdían buques como hoy en día buques pierden contenedores por mal tiempo, etcétera, etcétera. Los seguros, entonces, resarcían a los armadores, pero no con el total de la pérdida. Es decir, se perdía un buque y el seguro de casco y máquinas solamente restituían alrededor de hasta un 90% del valor asegurado. Es lo mismo que pasa con los coches. Uno tiene asegurado el coche por un valor, no sé, de 1 millón de pesos, se pierde el coche, destrucción total, y el seguro no te da 1 millón de pesos, te da 900.000 pesos porque el descuento, la amortización, pito y flauta. Para compensar esa parte que no era cubierta por los seguros, los armadores propusieron y consiguieron hacer una tipo de sociedad al estilo de un club, ¿no? El Club Boca, el Club River, un club. ¿Por qué un club? Porque este club tenía asociados que eran los mismos armadores. ¿Y cuál era la finalidad de este club? Así como el club en inglés, ¿no es cierto? El club River Plate, la finalidad es jugar al fútbol, hacer un campo deportivo, lo mismo Vélez, lo mismo Racing, lo mismo los grandes equipos o los grandes clubes tienen una finalidad. La finalidad de este club era proteger a sus asociados de las pérdidas que no podían reasignarse mediante los seguros marítimos, para cubrir ese porcentaje que no era restituido por los seguros. Entonces, estos mismos formaban una sociedad, un club, mediante el cual todos sus asociados pagan una cuota, como se paga la cuota a cualquier club donde están asociados ustedes, el club de barrio, donde vamos a jugar al básquet, donde vamos a jugar a la canchita, al fútbol, pagamos una cuota mensual para ser asociados de ese club. En el caso de los P&I, los asociados, los armadores, pagan una cuota mensual para estar asociados a ese club. ¿Y cuál es la recompensa de estar asociados y pagar esa cuota? Que cuando los armadores tienen algún tipo de pérdida que no puede resarcirse mediante un seguro al que están suscritos, el PANDI en su totalidad le restituye ese valor. Por eso se habla de protección e indemnidad. Surgieron para cubrir ese porcentaje que los seguros no les cubrían, pero luego se fueron extendiendo a un montón de actividades y costos asociados a los armadores que no pueden ser resarcidos por otros medios. Cualquier reclamo, solicitud de algún tercero por algún daño provocado por el armador es luego
restituido por el Pandi. En este caso funciona como si fuera, entre comillas, una mutual. El Pandi no tiene fin de lucro, es decir, el Pandi no rinde beneficios a la sociedad. Todo lo que es aportado por los armadores está puesto en cubrir las pérdidas eventuales que pueden tener un armador que no es resarcido por algún tipo de seguro o cobertura que los cubran de tal gasto, avería, daño o pérdida que pudiera tener el armador. Es así entonces que estos PANDI, estos clubes de protección e indemnidad, reciben a sus asociados mediante el pago de una cuota, tienen sus oficinas, tienen sus gerentes, sus dirigentes que manejan el club y no tiene función de beneficio, es decir, no rinde beneficio. Todas sus utilidades son puestas en resarcir a los armadores. Hay una norma que deben cumplir o que cumplen los PANDI, que es que ante el reclamo de alguno de sus asociados por algún costo o pérdida, solamente lo pueden hacer por algo que hayan desembolsado, por algún pago o gasto. Esto es el principio de pay to be paid. Se los escribo acá en el chat. Pagar para ser pagado. Esto es decir, que ante un eventual daño donde el armador cobra un seguro, el seguro no le cubre la totalidad de lo gastado y le queda un 10%, un 5%, no sé, un monto dinerario X, el armador debe pagarlo primero, debe cubrirlo primero, para luego solicitar asistencia al PANDI para que le restituya y lo deje en situación de indemnidad, es decir, de la no pérdida patrimonial del armador. Está visto que los PANDI no son muchos, son algunos exclusivos, Después vamos a ver cuáles son los principales. Es un número limitado de PANDI que cubren un montón de armadores a lo largo del mundo y en la cual la cuota que pagan los armadores está en función del tonelaje registrado que tiene cada uno de estos armadores en determinado PANDI. Por ejemplo, Elma en su momento estaba asociada en un principio al PANDI Oceanus, que era una sociedad griega en principio, y en algún momento allá por los mediados de los 80 se borró del PANDI Oceanus y se asoció al PANDI Gard, el Gard, que es de origen noruego. Es decir, esto es como renuncié a ser socio de Boca y, bueno, me hice socio de River, ¿no? para decir mitad y mitad, ¿no? Y pagan la cuota que se establezca en función de cuánto tonelaje mi armador tiene registrado en ese PANDI. Es decir, si hay uno que tiene el doble de toneladas de registro, de arqueo, el doble de toneladas de arqueo, el otro pagará una cuota que será el doble en función de ese tonelaje mayor. Y las cuotas están en función de los resarcimientos que haga este PANDI a cada uno de los armadores. Eventualmente pueden solicitar cuotas y aportes extra, porque si alguno de los integrantes del club tiene pérdidas que superan los montos normales, como fue el caso del Costa Concordia, donde los gastos, que ahora vamos a ver el tipo de gastos que pueden ser cubiertos, pero todos los gastos para reflotarlo, desarmar el buque, las indemnizaciones, un montón de cosas que tuvieron que pagar por extra de los seguros, debe ser cubierto por el PANDI al que estaba asociado. Y ese PANDI tuvo que pedir cuotas extras a sus asociados para cubrir semejante monto para darle indemnidad al armador. Entonces, vamos a ir a ver ahora, le vamos a compartir una pantalla para ver algunas de las funciones y los fundamentos que establecen los PANDI y a qué riesgos y daños y gastos cubren los determinados clubes a sus asociados. Está claro que en todos los principales puertos del mundo hay un representante de cada uno de los PANDI. ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros como oficiales que estamos a bordo es siempre debemos saber
siempre debemos saber cuál es nuestro PANDI. Estamos en un buque, es imposible que un capitán, un primer oficial y hasta los oficiales de cubierta en su totalidad deban saber cuál es el PANDI al que está asociado nuestro armador. ¿Por qué? Porque ante cualquier daño, avería, costo extra que pueda surgir a nuestro mandante, que es nuestro armador, que es el que nos paga el sueldo, nosotros debemos darle participación al PANDI. Y en cada uno de los principales puertos del país y del mundo, siempre hay un representante del PANDI al cual estamos nosotros asociados. Y debemos tener, los capitanes obviamente los tienen, toda la guía de teléfonos y representantes del PANDI en cada uno de los puertos donde operamos nosotros. Y es menester rápidamente darle participación, porque cuando aparece un daño, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los que cubren, pero por ejemplo, sube un estibador a bordo de nuestro buque a conectar una manguera, a hacer descarga general, a poner lingas, etcétera, etcétera, y se cae en la bodega, lo más probable es que ese trabajador, que ni siquiera es del buque, le haga un juicio después al buque porque la cubierta estaba mojada, porque estaba húmeda, porque no se proveyeron marcas avisando que era riesgoso estar, la industria del juicio. Con lo cual, ese trabajador, a la larga, va a hacer un juicio contra el armador, ¿correcto? ¿Quién va a defender, como el Chapulín Colorado, quién va a defender al armador de esos juicios que eventualmente tenga que pagar el armador para resarcir a ese trabajador? Bueno, el armador se lo va a reclamar al PANDI. Ahora bien, el PANDI no es un actor que juega o empieza a jugar recién en el momento en que el armador pida el resarcimiento de lo que tuvo que pagar. Recordar, pay to be paid. Pagar primero para ser repagado después por el PANDI. El P&I tiene que tener intervención desde el primer momento en que surge la posibilidad de que haya un reclamo. Esto es, si hay un accidente y oficial de guardia toma nota de que hubo un accidente, automáticamente comunicamos al primer oficial comunica al capitán, si no es el capitán, primer oficial llama urgente al representante del PANDI. ¿Por qué? ¿Qué hace el representante del PANDI? Él mismo, como inspector o da participación, te manda enseguida un surveyor a bordo para analizar las consecuencias, para analizar qué pasó, para ponerte un abogado, ¿correcto? El PANDI siempre trabaja para nosotros, el PANDI siempre está de nuestro lado, el PANDI siempre es quien nos va a defender contra esos posibles reclamos, generalmente de terceros, por pérdidas, por daños, por averías, por multas. Vamos a ver enseguida, cuando veamos esta presentación, las principales causas por el cual el PANDI se termina haciendo responsable de cubrir esos costos extras que tiene nuestro armador. Entonces, como corolario, como resumen, como pieza fundamental es, ante cualquier daño, avería, reclamo que pudiera surgir o que veamos que puede surgir, automáticamente tenemos que dar la intervención a nuestro PANDI, automáticamente. Segundo punto, el PANDI juega para nosotros, el PANDI está de nuestro lado, el PANDI me manda gente y me preguntan, a mí, capitán, primer oficial, me preguntan cosas sobre el accidente, sobre el reclamo, sobre una pérdida de combustible, correcto, que contamina y luego van a venir multas al buque y van a venir cargos y van a venir costos para descontaminar. El PANDI va a venir y parece que me acusa a mí, pero el PANDI juega a mi favor. El PANDI está de mi lado. Yo pago mi cuota para que el PANDI mantenga mi indemnidad como armador. Es un tipo de seguro mutual. Funciona como una mutual, no es una mutual. ¿Mutual qué es? Como una cooperativa sin lucro, es decir, sin fines de lucro. Es una cobertura adicional o complementaria a los seguros. Cubre lo que tiene que ver con responsabilidad frente a terceros. La operatividad, consideraciones, cobertura y algo de bibliografía. Introducción a los clubes de protección e indemnidad. Dentro de las particularidades del derecho de la navegación, como el instituto de la culpa náutica, la limitación de la responsabilidad y la avería gruesa, vamos a ver después avería gruesa qué es lo que es, entre otros. En materia de seguros, en lo referente a las coberturas marítimas por responsabilidades a terceros, encontramos los denominados seguros, en realidad ahí en lugar de la palabra seguros debiera decir clubes, los denominados clubes de protección and indemnity.
conocido según la denominación inglesa de PANDI o P&I. La finalidad de estas entidades de naturaleza mutual es el de asegurar sobre una base la responsabilidad y pérdida en que incurren los miembros en relación directa con la explotación de los buques inscritos. Es decir, el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero a consecuencia de un hecho que genera responsabilidad civil prevista en el contrato celebrado de seguro. Bueno, antecedentes históricos. Consideran al seguro como una institución que nació en el siglo XIV, como el seguro marítimo. Más aún opinan que el seguro de responsabilidad tiene como origen el resarcimiento de abordaje en el derecho marítimo. Con la aparición de la póliza, también de origen en el seguro marítimo, se encuentran los antecedentes de las asociaciones mutuales de protección e indemnidad, que con posterioridad marcaría la evolución del mercado asegurador. ¿Qué está diciendo? Bueno, los seguros, todos los tipos de seguros, son de origen marítimo. Con uno asegura el coche y tiene una póliza, todo eso se originó en los seguros marítimos. Ante la postura de los empresarios aseguradores, es decir, los seguros, de solo cubrir 3/4 partes del valor, los armadores se vieron obligados a formar sus propias asociaciones aseguradoras con la finalidad de cubrir el cuarto restante no asegurable en el mercado. ¿Por qué pasaba esto con las aseguradoras? Porque si no, las aseguradoras en la época primera del transporte marítimo y ante tantas pérdidas de cargas y buques, quebraban las aseguradoras porque tenían que constantemente asegurar la totalidad del monto de la pérdida de un buque, con lo cual empezaron a disminuir el monto a ser asegurado para cada uno de esos armadores. Los clubes de protección e indemnidad actualmente mantienen la estructura que tomaron en el año 1855 de los clubes mutuales de casco, que como vimos para algunos autores son origen de las asociaciones en el siglo XVIII. Su razón de ser responde a la creciente responsabilidad legal frente a terceros y la insuficiente cobertura que la póliza de casco brinda a los armadores frente a los cuantiosos daños surgidos como consecuencia de los abordajes. ¿Cuáles son las características de estos P&I? Las principales características de la cobertura de la protección e indemnidad son las de ser un seguro mutual, adicional o complementario y de responsabilidad frente a terceros. Es un seguro mutual porque debemos destacar que, a diferencia del seguro a prima fija, donde encontramos la búsqueda de beneficios, intereses opuestos entre el asegurado y el asegurador, es decir, una empresa de seguros tiene el fin de obtener beneficios de asegurar a sus asegurados. En caso de falta de primas percibidas, el asegurador debe aportar el capital propio. En cambio, en el seguro mutual no encontramos un fin de lucro, no tiene fin de lucro los P&I. No existe una relación asegurado-asegurar, sino que existe una relación societaria entre los miembros y en el caso de insuficiencia se deben realizar contribuciones complementarias. Como les dije, si hay un resarcimiento extra muy grande, bueno, los integrantes del club, los asociados al club, deben pagar una cuota mayor para compensar ese gasto extra. Cobertura adicional o complementaria. Al referirnos a la complementariedad en este tipo de seguro, hablamos de que el asegurado se encuentra cubierto respecto de riesgos normales previstos en las pólizas tradicionales. Es decir, que los clubes de protección e indemnidad no cubren los riesgos amparados por esa prima, sino complementan al faltante. Es decir, solamente cubren la parte que no puede ser resarcida mediante un seguro normal. Claro ejemplo es el caso de la responsabilidad por colisión tradicional en el seguro de casco y máquina. Responsabilidad frente a terceros. Es importante tener presente que nos encontramos ante un seguro primordialmente de responsabilidad civil, aunque algunos clubes extienden coberturas más allá de la responsabilidad civil. A diferencia de las coberturas generales de responsabilidad civil, solo se cubre responsabilidades y pérdidas específicas enumerados en la póliza de asociación al PANDI. Es de notar que para el club de P&I
indemnice a su miembro, es necesario que su responsabilidad surja de una condena judicial o laudo o transacción extrajudicial que cuente con la autorización previa del mismo. Es decir, dijimos, ante un reclamo de un tercero, yo doy participación a mi PANDI, pero el PANDI no va a hacer nada hasta que yo no pague. Es decir, si luego de un juicio, este juicio dice que yo debo cubrir o indemnizar a un tercero con cierto monto, a un trabajador, a otra empresa armadora por una colisión, a un gobierno o autoridad por una contaminación surgida de un laudo o de una acción judicial y el armador debe pagarla, una vez pagado, va y reclama a su PANDI que le cubra y lo ponga en situación de indemnidad ante ese gasto que tuvo que hacer. Quiero que les quede bien claro el concepto. No es exactamente un seguro. Funciona como un seguro para cubrir toda esa parte que el seguro tradicional no les cubre. Vamos a ver. Hoy en día, uno de los principales motivos por el cual un PANDI cubre a los armadores es por los gastos, multas y costos para descontaminar provenientes de algún tipo de contaminación que ha provocado el buque. El buque llega a un puerto, pide hacer combustible, viene una barcaza, conecta mangueras, no sé, se rompió la brida, el sello de la brida no quedó adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, viene una contaminación, ¿correcto? Hay un gasto y la autoridad de ese puerto va a ir contra el armador por los gastos y los daños eventuales que surjan de esa contaminación. Ahora bien, los buques para operar en los puertos, y sobre todo en los puertos del primer mundo, tienen que tener un seguro de responsabilidad por oil pollution, el Oil Pollution Certificate, Oil Pollution Prevention Certificate, que es un seguro que debe mostrar mediante un certificado el armador a las autoridades para poder aparar, donde les dice, señores, yo tengo un seguro que me cubre todas las pérdidas por contaminación o daños que yo pueda provocar. Acaecido el daño, acaecido la contaminación, el seguro va a cubrir una parte de eso. Es decir, si los gastos de descontaminación son de 50 millones de dólares y los daños eventuales y reclamos de los terceros que habitan, los pescadores del puerto que ven perder su trabajo, reclaman otros 25 millones de dólares, el seguro va a pagar parte de esos costos que surgen de la contaminación acaecida. Pero luego vienen otro tipo de costos. El gobierno le pondrá una multa al buque por haber contaminado, no solamente los costos por decontaminar y los daños que puedan surgir luego de esa contaminación, sino que además tendrá que pagar una multa. Esa multa no es resarcida por ningún seguro. La multa se la tiene que comer el armador. ¿Qué hace el armador una vez que pagó la multa? Reclamó el P&I. Ahora, el P&I ya está en contacto desde el momento mismo de la contaminación. El P&I está a bordo mirando las condiciones de seguridad, mirando si se ejecutaron todos los sistemas de gestión para prevenir la contaminación, etcétera, etcétera. Recordemos, el PANDI juega de nuestro lado. Bueno, entonces es necesario que para que le cubra la indemnidad, esa responsabilidad surja de condena judicial o laudo o determinación administrativa. Operatividad del PANDI. Puede ser miembro o socio de ese club toda persona física o jurídica que resulte ser propietaria armadora de un buque. Es decir, el buque puede ser que pertenece a una sociedad jurídica, a una empresa, una persona jurídica, o puede ser que pertenezca a un dueño. Una persona puede ser dueño de un buque. Así que puede ser o una persona o una sociedad que se asocia al PANDI. Aunque en determinados casos puede extenderse a los locadores o fletadores transportistas de un buque. Es decir, si Maersk, por ejemplo, tiene buques propios y los tiene con su PANDI, pero también tiene buques en time charter, también los puede meter ese tonelaje de registro de esos buques en time charter a ser parte de su club de protección e indemnidad. ¿Por qué? Porque esos buques en time charter también pueden provocar daños operativos en los puertos y en las aguas donde opera. Así que puede incorporar esos buques, si bien no es el dueño de esos buques, los tiene charteados y los puede incorporar como tonelaje propio
a la sociedad, al club al que pertenece. Cada vez que un armador incorpora buques al tonelaje cubierto por el PANDI o saca buques porque los vende, porque los desactiva, porque los da de baja, porque por lo que sea, automáticamente van cambiando las cuotas que debe pagar al PANDI, porque va cambiando el tonelaje que tiene registrado en ese PANDI. Su carácter como miembro se relaciona a un buque y no al conjunto de la flota que pueda tener o explotar. Es decir, no solamente tiene que pagar por el tonelaje que tiene registrado, sino que tiene que identificar cuáles son los buques. Cada uno de los buques que pertenecen al armador tiene una póliza que lo está cubriendo en ese club de protección. Es decir, no es que, yo soy armador, tengo 500.000 toneladas registradas, pero no sé cuáles son los buques. No, no es que yo pago por las 500.000 toneladas, pero no son 500.000 toneladas de cualquier buque que esté dentro de esas 500.000 toneladas. Yo tengo 500.000 toneladas registradas, pago por esas 500.000 toneladas, pero tengo una póliza individual para cada uno de los buques que cubre el accionar de cada uno de esos buques que integran ese tonelaje por el cual estoy pagando. ¿Está claro? Cada buque tiene su propia póliza, es decir, cada integrante de esa sociedad tiene un carnet. Es decir, yo soy asociado al Club Racing, tengo mi carnet de Racing, soy el socio, en mi buque tengo la póliza. Y mi hijo, que también es asociado, también tiene su carnet. Los dos pagamos la cuota por 2 personas, pero cada uno tiene su carnet. Cada uno de los buques tiene su propia póliza de pertenecer a ese PANDI. El club emite un Certificate of Entry por cada inscripción en lugar de una póliza de seguro. En el Certificate of Entry, el certificado de asociación del buque, es la póliza que tiene cada uno de los buques. Se enuncian los datos del socio. El asociado del P&I no es el buque, el asociado del P&I es el armador, y la póliza se emite para cada uno de los buques. Los datos del socio asegurado, el país, puerto, registro de ese buque, año, tipo y tonelaje, clase, clasificación nacional de la tripulación enrolada en el mismo. De ser necesario, los socios o miembros deben contribuir con nueva cuota o llamadas o calls si el ejercicio económico financiero del periodo lo requiera. Si los gastos de un periodo de un año superaron a lo ingresado por cuotas, bueno, el P&I solicita un aumento de las cuotas, lo mismo que el consorcio, que dio el ejemplo del consorcio, solicita un aumento de las cuotas porque el P&I está en déficit. El régimen del seguro de los clubs es muy singular. No es una cobertura de todos y cada uno de los riesgos, sino que cubre ciertos riesgos que las pólizas tipo ordinarias no amparan. Recordemos, la función del P&I es cubrir lo que no puede ser resarcido mediante una póliza de seguro regular o que éstas no cubran en su totalidad. Sin embargo, como una característica muy especial, se garantiza amparo al miembro frente a ciertos riesgos que no se encuentran taxativamente enunciados. Es la cobertura de responsabilidades, pérdidas o gastos en relación a la actividad de armamento de buques, conocida como la cláusula Omnibus, la cual se otorga por decisión del comité de directores de cada club a fin de garantizar al miembro la protección frente a determinados riesgos que podrían quedar excluidos de las coberturas. Es decir, si bien dentro de las coberturas taxativas, es decir, enumeradas uno a uno, que dice ese certificado de entry, que es la póliza, hay una cláusula que lo ampara ante ciertos riesgos propios de la actividad armatorial, sin que estén taxativamente enunciados. Debemos diferenciar los riesgos de protección de los de indemnidad. Recordemos, son clubes de protección e indemnidad. Los primeros derivan de la responsabilidad del armador por la muerte, lesiones, enfermedades, repatriación de tripulantes, náufragos, salvamentos de vida, etc. Esos son los riesgos de protección. En cambio, los segundos, los de indemnidad, se refieren a la responsabilidad por el empleo comercial del buque, el employment, es decir, contribución por avería, faltantes de carga, daños a la carga, a buques, colisiones, pérdidas o daños en el remolque, pago de multas o sanciones administrativas, contribución por derrames de hidrocarburos, entre otros. Es decir, protege, pero a su vez brinda indemnidad. Uno para
la responsabilidad por los costos normales de la actividad armatorial, como por ejemplo el costo por una repatriación de tripulante, un náufrago, reconversión de restos náufragos, salvamento de vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ustedes me dicen, ¿por qué salvamento de vidas? Veamos un hecho singular que después lo tengo que complementar cuando veamos avería gruesa. Pero pongamos que un buque está en una trayectoria, en un tráfico normal, regular, y se debe desviar para salvar o prestar asistencia a otro buque que está en riesgo, está por hundirse, tenemos que ir a asistir a la tripulación para que no haya pérdida de vidas humanas. Y esto me insume, pongamos cualquier cifra, me insumen 2 días de pérdida, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el buque durante 2 días salió de su trayectoria normal y va a llegar 2 días después. Esto es un gasto para el armador. El armador después tiene que resarcir porque llegó tarde, porque tiene 2 días más de gasto de buque para los mismos fletes que ha vendido. ¿Ustedes a quién creen que va a reclamar por ese gasto extra que tuvo para la protección de vida? Se los va a reclamar a su P&I, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no hay ningún seguro que le cubra la pérdida por asistir vidas humanas en el mar. Uno no tiene una póliza de seguro que en caso de perder tanto tiempo o días o horas por asistir vidas humanas en el mar, un seguro que me cubra de eso. No existen los seguros para eso. Nadie se lo va a asegurar ese riesgo. Pero el armador sí se ve perjudicado y tiene que salir indemne de eso. ¿A quién se lo reclama? A su P&I. Todos los armadores, porque el tipo para salvar vidas y para salvar buques en beneficio de algún otro armador, ¿correcto? Y después le puede tocar un día a él. Ese costo es asumido por el P&I, ¿correcto? Y es cubierto por las cuotas de sus asociados. Recordemos, esto es una mutual. Hoy por mí, mañana por ti. Ese es el punto central de la asistencia de los P&I. En los seguros de responsabilidad habitualmente encontramos la posibilidad del ejercicio de una acción directa contra la aseguradora. Fijémonos la diferencia entre la aseguradora. Si yo tengo un gasto, un costo, mi buque resulta dañado en una colisión y estoy asegurado, yo antes de pagar le reclamo a la aseguradora. Chocamos con el coche, che, lo mando al taller, le reclamo a la aseguradora, hacete cargo del taller o dame el monto que tengo que pagar antes de pagar porque yo no tengo capital para arreglar el coche. Así que le reclamo a mi aseguradora. Esto no es así con el PANDI, ya se lo dijimos. Para el PANDI usted primero tiene que pagar el daño al que ha sido sometido y luego ser repagado. El concepto de pay to be paid. Es decir, primero pago, después me resarce mi PANDI. Diferente al seguro. Al seguro primero le reclamo, el seguro me paga y después cubro los gastos. La operatividad de la regla pay to be paid fue ratificada en la Argentina a través de la jurisprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones, etcétera, etcétera, que ratificó que esto es así con los PANDI. Además de las consideraciones mencionadas, debemos destacar que los clubes de protección e indemnidad no solo brindan las coberturas antes mencionadas, sino que además presta otros tipos de servicios a sus miembros. Entre esas prestaciones más importantes que ofrecen a todos los miembros de los clubes, la provisión de cartas de garantía. ¿Carta de garantía qué es? Una nota donde alguien se hace cargo de algo, con el objetivo de levantar embargos o interdicciones de salida de algún buque miembro. Es decir, llegué al puerto de Buenos Aires o cualquier otro puerto y la autoridad me retiene el buque porque, no sé, porque encuentra que no he cumplido con algo. Por ahora están pasando muchos de estos casos con la nueva regla del combustible 2020. Recordemos, el combustible tiene que ser con bajo contenido de azufre, menos del 0,5%. Entonces, muchos buques llegan a un puerto, viene la autoridad marítima, encuentra que en algunos tanques tiene un combustible con más azufre que el permitido. El armador dice, sí, lo tengo ahí, pero no lo uso, etcétera, etcétera. No, momentito, el buque no puede salir porque nadie me asegura que usted no salga del puerto y queme ese combustible. Así que le pone una interdicción de salida. La autoridad no deja que el buque zarpe de ese puerto. ¿Qué hace el PANDI? El PANDI le da una carta de garantía a la autoridad de que se va a hacer responsable por los eventuales daños o costos en que incurra el armador para levantarle esa interdicción de salida. Es decir, le da una carta de garantía. Le dice, yo me voy a hacer cargo si el armador, mi asociado, incurre en alguna contravención o norma que rompa. Estas son las cartas de garantía que puede dar un P&I.
Consideraciones. Como podemos apreciar dentro de la actividad de navegación, nos encontramos ante un seguro atípico, donde encontramos una estructura de naturaleza mutual en la que sus propios miembros contribuyen y son beneficiarios de las primas. La existencia de la regla pay to be paid, a los que los propios asociados se someten, y lo más relevante, la complementariedad de los riesgos no amparados en las pólizas habituales. Debemos destacar la gran finalidad de garantía financiera que prestan estas entidades a sus miembros conformes a los altos costos del negocio marítimo, que sin el amparo de los clubes, la actividad armatorial se vería amenazada por los peligros del mar y siniestros de gran escala que constantemente acechan a las empresas, como son los costos de reparación e indemnización ante un abordaje o siniestro de escala superior. ¿Cuáles son las coberturas principales de los P&I? Cobertura de los P&I. Responsabilidad del armador no correspondidas en pólizas marítimas. Carácter complementario. Todo aquello que un seguro no cubra en su totalidad es amparado por la póliza del P&I. Gastos razonablemente incurridos para evitar o disminuir siniestros cubiertos. ¿Correcto? Es decir, vamos a ver cómo se complementa esto con la avería gruesa. Pero vamos a suponer que un armador que tiene un buque, y este buque, para tratar de zafar de una colisión con otro buque, le provoca una avería a su buque propio. ¿Correcto? Es una avería intencional, vamos a ver que es avería gruesa, pero después va a tener que pagar algo porque rompió la máquina, porque la forzó para zafar de una avería mayor. El seguro no le va a cubrir por esa rotura, porque fue adicional, fue adrede, ¿correcto? Pero una parte, ya vamos a ver cuál, una parte va a ser cubierta por el P&I. Una parte va a ser cubierta por el P&I. Otros gastos sin relación directa con las responsabilidades. Gastos que se le escapan a la responsabilidad del armador. Por ejemplo, sin relación directa con responsabilidades. Gastos de repatriación o sustitución de tripulantes. Si el armador está forzado a repatriar un tripulante porque se enfermó con COVID-19 y tiene que desembarcarlo y tiene que repatriarlo a su país de origen, ese gasto extra que no está cubierto por ningún seguro, ni seguro médico, porque el seguro médico va a cubrir la internación del tripulante, pero no los gastos de repatriación y desembarco, ese gasto va a ser cubierto por el club de P&I al que pertenece. Remoción de restos náufragos de buques o cosas, adicionales por cuarentena o desinfección. Llega el buque, como ahora casos que están planteando, llega el buque de Brasil que tiene 3 días de navegación, no cumplió los 14 días exigidos por la autoridad sanitaria, el buque 14 menos 3 tiene que quedar 11 días fondeado. Eso es un costo para el armador. 11 días fondeado que no puede operar, tiene que pagar sueldo, tiene que pagar los seguros, tiene que pagar todos los gastos típicos del costo armatorial. ¿Y a quién le va a reclamar esos 11 días de lucro cesante? Bueno, se nos va a reclamar el P&I. De desviación por asistencia médica, por búsqueda de náufragos, gastos extraordinarios de explotación, daños a la carga bajo limitaciones especiales. Vamos a ver, porque las cargas tienen su propio seguro marítimo, pero hay daños que los seguros no van a cubrir de esas cargas y se van a hacer repetidos contra el armador. El armador tendrá que pagar esos daños que aparecieron en las cargas y no son cubiertos por los seguros marítimos de las cargas, y esto será reclamado después a los P&I. Por responsabilidades directas del armador, por daños a contenedores, no a la carga dentro del contenedor, sino a la lata, al box, a la caja, a esa prolongación de bodega que es el contenedor. Porque el contenedor tiene un dueño, ya lo vimos, hay una empresa que es dueña del contenedor, puede ser un armador o puede ser una empresa de leasing de contenedores, pero ese contenedor le pertenece a alguien. Si ese contenedor es dañado durante la posesión de un armador que lo está usando para transportar carga, ese daño al contenedor, después vamos a ver cómo se tipifican esos daños y de dónde surgen los daños a la caja, al box, no al contenido. El contenido de la carga, cuando uno saca un seguro marítimo de carga que viaja dentro de un contenedor, lo que tiene asegurado es la carga que viaja dentro del contenedor, pero no está asegurado la lata, el box de can, ¿correcto? El enlatado no está asegurado, esa prolongación de bodega no está asegurada, pero sí está cubierta por el P&I.
por daños a personas, tripulación, pasajeros o terceros, estibadores que suben, agentes, miembros de las agencias marítimas, son todas terceras personas que están en contacto con el buque y pueden sufrir accidentes estando a bordo del buque. Por daños a otros buques, cosas o personas, averías, colisiones, etcétera, etcétera, iba a decir este otro término. Recordemos que en el léxico anglosajón, las collisions son entre buques y las Allison son entre buques y cosas fijas, buques contra muelles, etcétera, etcétera. Ojo porque en inglés está diferenciado qué tipo de colisión. Para nosotros todo es colisión. Colisionó el muelle, colisionó con otro buque. En inglés es Allison para buques con cosas y collision para contacto entre dos buques. Por daños a muelles, derivadas de un remolque del buque, daños a la carga transportada, contribuciones de la carga a la avería gruesa, vamos a ver después avería gruesa, por daños por contaminación, multas que no deriven de un comercio, o sea, de un comercio ilegítimo. Es decir, si el buque está operando y trafica porque el capitán lleva contrabando a bordo y droga, lo más común, llega el buque a un puerto, intervienen las autoridades y le ponen una multa al armador porque el buque estaba transportando droga, esa multa no es resarcible por el P&I. No sé si me queda, porque es parte de un comercio ilegal, ilegítimo. Entonces, esa multa no va a ser cubierta por el P&I, porque eso está puesto en la póliza que cubre al armador y a ese buque en especial. Las derivadas de la utilización de grúas flotantes por daños a la propiedad del